Pertenezco a ABA, que es la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardíacas. Estamos en la jornada del hospital informando, no pasa nada por ser anticoagulado, y damos toda la información porque muchas veces nos asustan cuando decimos que somos personas anticoaguladas y nos tenemos que medicar para esto. Una de las necesidades importantísimas que tenemos es la eliminación del estigma que hay contra las personas que tienen un trastorno mental grave. Eliminar de la percepción de la sociedad todas estas barreras y todos estos prejuicios que nos impiden llevar una vida plena. Nuestra finalidad es el acompañamiento a los pacientes en el proceso hospitalario para que vean que podemos llevar una vida muy digna y muy fantástica. Y una de las labores que también hacemos es la escuela de héroes, porque queremos fomentar la donación en España, que somos pioneros, pero todavía a lo mejor falta alguno y tendría que ser todo mucho más rápido para que todavía fuese mucho más exitoso. Aspanion es una ONG que se dedica a dar calidad de vida a las familias de niños afectados por el cáncer infantil. Es una ayuda personalizada, se le da a las familias con pisos de acogida, seguimiento psicológico, grupos de apoyo, todo lo que se necesita con comprensión y cariño. Hay otra sede en Alicante y las familias de Castellón acuden aquí a Valencia. Nosotros en el Club de Corazón simplemente somos pacientes. Aquí los doctores nos llaman pacientes aventajados porque hemos sufrido este infarto, hemos visto la rehabilitación que afortunadamente en el hospital nos han hecho, y nosotros lo que hacemos es ayudar un poco, sobre todo a nivel motivación, ánimos, a que la gente sepa que la vida sigue y que lógicamente hay entusiasmo para seguir a vida normal. En el hospital nosotros nos sentimos como que estamos con nuestros ángeles de la guarda, porque de verdad que gracias a ellos y gracias a los doctores estamos haciendo una vida fantástica.